Esta mañana vamos a hablar de la clínica de columna vertebral. Quiero explicar por qué los médicos hemos hecho agrupaciones alrededor de diferentes segmentos de nuestro cuerpo y enfocarlos en el concepto clínica. El concepto clínica es una forma de reunir a grupos de médicos que se especializan en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ustedes conocen la clínica de ojos. El puro nombre va haciendo que las personas se dirijan directamente hacia esa área donde encontrarán médicos expertos en el problema que presentan. Existe la clínica de pies, es otra forma también de dirigir a los pacientes a zonas donde existen expertos. En la medicina es a veces difícil encontrar al médico correcto con el cual va uno a resolver el problema. En ocasiones los pacientes tienen que ver 2 o 3 médicos hasta que lleguen al especialista. El establecer las clínicas es mostrarle al paciente desde el mismo nombre en donde van a encontrar lo mejor en médicos con experiencia para resolver los problemas que tengan. Es así como desde hace aproximadamente 10 años nos dimos a la tarea de conjuntar un grupo de médicos expertos en columna vertebral. Tenemos para ello compañeros médicos prestigiados ortopedistas, hay también neurocirujanos como un servidor, tenemos también médicos de rehabilitación, tenemos médicos expertos también en clínica del dolor. De esta manera nosotros podemos integrar un número de médicos que desde su perspectiva van a ir entendiendo los problemas del paciente. Así el ortopedista tiene una percepción especial de los problemas de la columna vertebral, pero se conjuntan con los del neurocirujano. Y de esta manera podemos establecer mejor el diagnóstico. El diagnóstico es básicamente un diagnóstico clínico basado en la entrevista o consulta, en la cual el paciente nos relata su padecimiento. Hacemos una historia clínica amplia para tratar de determinar si existe alguna otra enfermedad o que haya ocasionado su problema de columna vertebral. Y después es seguido de un examen físico cuidadoso completo, en la cual determinamos su peso, sus signos vitales, revisamos todo su organismo, pero nos enfocamos principalmente en la columna vertebral. Queremos saber cuáles son los segmentos de la columna vertebral que originan el dolor. El dolor es el síntoma más común de la columna vertebral. Y como ustedes saben, la columna vertebral es el asiento del dolor porque es el eje de nuestro cuerpo donde recibimos todo el esfuerzo de nuestras actividades, el cargar, el mantener posiciones inadecuadas durante tiempos prolongados, la obesidad, son factores que van conduciendo a tener problemas de dolor en la columna vertebral. La columna vertebral tiene varios segmentos, la columna cervical, o cuello, que es la que nos permite tener una amplia movilidad de nuestro cuello y que también por el movimiento origina desgaste en sus componentes de discos intervertebrales y vértebras y va ocasionando dolor, que es un dolor tipo que limita movimiento, a veces es una sensación de pesantez, es un dolor que se presenta cuando tenemos movimientos que nos limitan el movimiento del cuello. También es un dolor que irradia hacia los hombros o la espalda media, a lo que llamamos las escápulas o en la zona media de la columna torácica. Y el segmento también donde se origina mucho dolor es en la columna lumbar. La columna lumbar, que generalmente las personas refieren como un dolor de la cadera o un dolor de la cintura. Esas son las zonas más frecuentes de dolor, la columna cervical y la columna lumbar. La columna lumbar, sobre todo, por el peso que cargamos las posiciones, y es donde más también hay un dolor que en ocasiones presenta un dolor que se corre hacia la pierna y en el territorio del nervio ciático. El paciente con un daño de su columna vertebral
y una hernia del disco, que posteriormente mostraremos, origina un dolor que se va por toda la cara posterior de la pierna y puede llegar hasta el pie. También este síntoma viene acompañado de entumecimiento u hormigueo, y en pacientes también con daño mayor van perdiendo la fuerza en sus piernas. El segmento del nervio que está haciendo una compresión empieza a perder la fuerza, puede ser del pie, puede ser de la rodilla. Esos son los síntomas que el paciente presenta, y ahí es donde empieza el paciente acude con el médico general, que es el médico de primer contacto. El médico general empieza a establecer diagnósticos, inicia tratamientos y empieza a obtener en algunas ocasiones buenos resultados, porque los medicamentos desinflamatorios y analgésicos suelen quitar el dolor, pero cuando este dolor se hace crónico, cuando el dolor se quita un tiempo y vuelve a aparecer, entonces ya nos está marcando que el problema no es tan simple como parecía. Este es el paciente que nosotros estamos considerando que empieza a tener un dolor crónico, que ya origina una limitación en su vida, que ya no le permite hacer sus actividades, que le origina incluso alteraciones en su estado emocional, produce ansiedad, depresión, porque ve que no se alivia con los tratamientos médicos. Este es el punto donde el paciente empieza a buscar otras opciones. Frecuentemente va a un sobador o busca un quiropráctico, y en algunos pacientes puede tener mejoría, pero si el problema persiste, entonces ya es momento de encontrar especialistas que busquen una solución al problema del paciente. Ese es el concepto de clínica vertebral que nosotros tenemos. Es un área física con consultorios para especialidades de ortopedia, neurocirugía, rehabilitación y anestesiología o clínica de dolor. Nosotros tenemos en el Hospital Ángeles y en el Hospital Florence centros donde tenemos integrado esta atención. La consulta se inicia con los servicios de consulta inicialmente por un servidor, el doctor Segovia, quien revisa, analiza y pide los estudios que necesite. Si el paciente necesita radiografías, necesita una resonancia magnética, una electromiografía o algún otro examen, el laboratorio, entonces se establece los métodos de diagnóstico que nos van a dar más claridad en el diagnóstico. Con esto ya podemos entonces establecer un diagnóstico de certeza y determinar cuál sería el tratamiento que se puede ofrecer. Nosotros en la clínica de columna vertebral tenemos tratamientos médicos, tenemos tratamientos quirúrgicos que empiezan desde procedimientos de mínima invasión hasta procedimientos que son más complicados, porque tenemos más de 30 años haciendo cirugías y podemos buscar en cada paciente cuál es la solución a su problema. No creemos que siempre tengan que hacerse un solo tratamiento, porque puede funcionar bien para unos, pero para otros no funciona. Es la manera en que nosotros, al ver el paciente, ver sus estudios radiográficos, y establecemos cuál es la mejor opción terapéutica y se le explica al paciente. Los pacientes en esta manera tienen una información amplia de su enfermedad, conocen cuáles son las posibilidades de tratamiento que tienen y toman decisiones. Nosotros creemos que una clínica de columna vertebral llena las expectativas de una persona que anda buscando soluciones, porque el integrar un solo médico, a lo mejor un médico no tiene todos los conocimientos para poder resolverlos. Esa es la forma en que nosotros podemos atenderle. Tenemos nosotros en nuestras instalaciones la forma de hacer los estudios radiográficos. Podemos establecer paquetes para buscar que el aspecto económico no sea una limitante en la atención de las personas con problemas de columna vertebral. Así que si ustedes desean alguna consulta, alguna opinión de su enfermedad, infórmenos por favor, nosotros estaremos encantados de resolverlos. Usted encontrará en nuestra atención toda la paciencia, el tiempo y lo que buscan nuestros compatriotas en los Estados Unidos,
El tiempo que un médico en Estados Unidos no le da, nosotros se lo damos con toda amplitud, y también tenemos la calidez, la comprensión del idioma, y creo que nosotros buscaremos siempre mejorar al paciente como nuestra mejor esfuerzo a que su problema sea resuelto. Le agradezco mucho su atención. Buenos días.